Muy buenos días, Dios me los bendiga a todos, amados hermanos y amigos. Estamos en el país de Panamá, en la ciudad de La Chorrera, la iglesia evangélica El Maná de la Esperanza. Y hoy le damos la bienvenida a este tiempo tan especial que Dios ha preparado. Vamos a tener una palabra de oración para empezar. Padre Celestial, te alabamos y te damos toda la gloria, Padre, toda la honra. Tú eres el creador de los cielos y de la tierra. Padre, tu gloria cubre todo el universo. Se encuentra tu gloria. Gracias, Padre, por este tiempo. Gracias por la oportunidad que nos das de llevar nuevamente la poderosa palabra a cada una de las personas que escuchan hoy. Padre, te rogamos que toques el corazón de los que no te conocen. Padre, te pedimos que ellos sean llamados por ti, que sean regenerados y ellos puedan reconocer, Padre, que son pecadores. Así mismo te pido por los hermanos que cada día necesitamos más y más vivir en santidad. Ayúdanos, Padre Celestial, a buscarte, a escuchar tu palabra, a cambiarla en nuestras vidas, Padre. Te alabamos, Padre Celestial, y te damos la gloria. En el nombre poderoso de Jesucristo. Amén. Vamos a ver hoy, hermanos, este tema que tenemos hoy es ¿por qué la sana doctrina es tan importante? ¿Por qué es tan importante la sana doctrina? Y el texto de hoy es Tito, vamos a buscar en el libro de Tito, el capítulo 2, el versículo 1. Dice así: pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Es corto el texto. Pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. ¿Crees que es tu responsabilidad ayudar a edificar una iglesia sana? ¿Tú crees que es importante eso? Si eres cristiano, hijo de Dios, regenerado, debe ser muy importante para ti que la iglesia cristiana, que la iglesia local donde tú asistes, camine por la sana doctrina. Jesús te ordena a ser discípulo. Mateo 28:19 dice: id por todo el mundo y hacer discípulos. Es una orden que el Señor nos está dando. Tenemos que hacer discípulos. Número 2, el libro de Judas, el versículo 20 y 21, y vamos a buscarlo, nos exhorta a edificarnos en la fe. Dice la palabra del Señor: pero vosotros, amados, edificados sobre vuestra santidad, pero vosotros, amados, edificados sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo, conservaos en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. Y el libro de Primera de Pedro, el capítulo 4, te llama a utilizar tus dones para servir a los demás. Vamos a ver, Primera de Pedro 4:10. Dice así: cada uno, según el don que ha recibido, ministrelos a los otros, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. El Señor también, el apóstol Pablo, en el libro de Efesios, nos dice que compartas la verdad con amor para que tu iglesia local madure. Efesios 4:13 al 15 dice así: hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres
que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos con todo en aquel que es la cabeza, este es Cristo. Quiero hacerte la siguiente pregunta si eres hijo de Dios. ¿Qué piensas acerca de la doctrina? ¿Crees que solo causa lucha y divisiones entre los cristianos? ¿O que solo debe ser importante para los pastores y nadie más? Puede que tengas una actitud más positiva hacia la doctrina. Puede que te encante aprender acerca de Dios. Pero a veces parece que tu cabeza crece más que tu corazón. Independientemente cuál sea tu postura en cuanto a la doctrina, la meta de este mensaje es convencerte de que la sana doctrina es esencial, es importante para vivir vidas piadosas y para edificar iglesias sanas. Y de esto vamos a hablar hoy. Hoy vamos a hablar de esta sana doctrina que debe estar en nuestras vidas. La importancia de la sana doctrina en la unidad de la iglesia de Cristo es fundamental, ya que en base a ella está la veracidad de su origen y de nuestro Señor. El Señor nos encomienda un mensaje. Jamás, escuchen bien esto, jamás la Biblia nos manda a unirnos en base a una unidad ecuménica. Jamás. No existe en la palabra que nos unamos en una unidad ecuménica. Eso no puede ser. Un hijo de Dios no puede unirse de esta manera, sin importar la doctrina. La doctrina es sana siempre que nuestras propias palabras resuman correctamente o fielmente el contenido de la Biblia. Entonces, ¿cómo deberíamos definir la sana doctrina exactamente? Pero antes veamos algo. Yo estudié en una escuela militar. En esa escuela militar me enseñaron a estudiar en los mapas para encontrar en los lugares un lugar definido. Nosotros poníamos el mapa en una mesa, veíamos todos los cerros, los ríos, las costas en ese mapa. Pero en este mapa nos ponían un punto que se llamaba un azimut. ¿Qué es un azimut? Un azimut no es más que un ángulo que forma el meridiano con el círculo vertical que pasa por un punto de la esfera del globo terráqueo, medido desde el norte. Y con ese punto en el mapa, nos decían los instructores, tienen que llegar a este punto. Busquen dónde están, qué distancia hay donde ustedes están hasta ese punto y en qué tiempo llegarán a ese punto. Y estudiando los mapas, podíamos calcular la distancia donde estábamos hasta donde teníamos que llegar y sabíamos con exactitud en qué lugar estábamos. Para eso usábamos los mapas. Asimismo, la sana doctrina es el mapa de carretera de Dios para vivir fielmente en este mundo. Cuando usted conoce la sana doctrina, usted va a caminar en los caminos del Señor. Usted va a ser guiado correctamente en los caminos del Señor. La sana doctrina no solo te dice dónde estás, sino quién eres, quién es Dios y cómo Dios nos ha salvado del pecado. Hoy muchos cristianos no saben quién es Dios. Muchos van a las iglesias a cantar, pero no saben quién es Dios. No saben a quién están adorando. La sana doctrina nos ha capacitado para vivir vidas que le agraden a Dios.
Así que la sana doctrina es el equipamiento esencial para navegar por las retorcidas calles de la ciudad de nuestras vidas. Así que no salgamos a ningún lugar sin la sana doctrina. Vamos a ver, hermanos, 5 verdades importantes referente a la sana doctrina en nuestras vidas y las iglesias locales. ¿Por qué la sana doctrina es tan importante? Ese es el tema. ¿Por qué la sana doctrina es tan importante? Vamos a estudiar estos 5 puntos, y el primero es que la sana doctrina es importante y sirve para la vida y la vida en las iglesias. Muchas personas hoy en día han pensado en que el caminar con el Señor puede ser algo básicamente individual. Muchos creen que yo me quedo en mi casa, yo oro en mi casa, yo leo la palabra en mi casa, yo canto en mi casa, y ya, eso es todo. Pero quiero decirte, si tú piensas que tú puedes ser una isla y tú puedes adorar a Dios solo, estás equivocado. Y quizás no eres hijo de Dios. Cuando tú llegas a ser hijo de Dios, cuando tú llegas a amar a Dios correctamente, tú vas a necesitar, vas a estar necesitado de reunirte con los hermanos. Tienes el deseo de pertenecer a una iglesia local. La palabra de Dios nos enseña que el cristianismo y el crecimiento como cristiano es constantemente definido en términos colectivos. El apóstol Pablo describe el crecimiento de cristianos, y vamos a buscar Efesios 4 del 11 al 16. Efesios 4 del 11 al 16. La palabra del Señor dice: y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquier de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, que esto es Cristo, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, reciba su crecimiento para ir edificándose en amor. Qué bueno. La iglesia local es un grupo de hermanos que viven en armonía, que viven en coinonía. No podemos ser cristianos individuales, cristianos solos. No podemos. Tenemos que vivir en armonía con los hermanos. Tenemos que reunirnos, como dice Hebreos. Hebreos 10 dice que tenemos que no dejar de congregarnos. ¿Te das cuenta? Cuán íntimamente entrelaza el apóstol Pablo el crecimiento del cristiano individual y el crecimiento de la iglesia. Es necesario, hermano, es necesario que el crecimiento sea de nosotros, sea junto con los hermanos. La manera principal en la que maduramos como cristianos es que a través de la vida de la iglesia. Los miembros ayudan al cuerpo a crecer, lo que significa que unos ayudan a crecer a otros. No podemos crecer solos, nos vamos a ayudar unos a otros. Hay excepciones, hermano. Por ejemplo, hay países donde reunirse es prohibido y hasta pena de muerte.
En esos países hay excepciones. Si usted, en esos países quizás usted sea el único en todo el país, entonces usted va a reunirse solo. Pero siempre va a estar preocupado en que otro conozca a Cristo para que ya sean dos. Así que el crecimiento cristiano es un esfuerzo de equipo. Somos miembros del mismo cuerpo que es Cristo. Primera de Corintios 12:27 dice: vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembro cada uno en particular. Si somos hijos de Dios, si somos parte del cuerpo de Cristo, tenemos que vivir en armonía. No podemos vivir solos. Y este es un punto muy importante. Así que si usted es uno de los que piensa que estando en su casa, ora, lee la Biblia, canta, ya ha cumplido, quiero decirte que estás equivocado. Y quizás no eres salvo. Un hijo de Dios desea fervientemente reunirse con los hermanos. Vamos a ver dos versículos en Salmo 122:1. Es un salmo muy hermoso. Dice el Salmo 122:1. Se los leo, hermano. Dice: yo me alegré, escuchen bien esto. Yo me alegré con los que decían: a la casa del Señor iremos. ¡Qué hermoso! Y el Salmo 133:1 dice: mirad, cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Eso es lo primero. Número 2. La sana doctrina sirve y es importante para leer y para enseñar la Biblia. Hay algo aparentemente mágico en la vida de un cristiano maduro. Aunque está lejos de ser perfecta, la vida de un cristiano maduro merece respeto y atención. ¿Por qué? 1. Puede sobrellevar con gozo las aflicciones. Puede apartar a una persona del pecado con unas cuantas palabras dichas en el momento apropiado. Puede crear armonía donde abunda el conflicto. Un cristiano maduro se preocupa en ser dominado por la Biblia. Sabe cómo colocar las piezas, sabe cómo resumirla y expresarla con sus propias palabras, pero sin alterar la Biblia. Dicho de otro modo, un cristiano maduro conoce la sana doctrina. Así que es importante, hermano, la sana doctrina para leer y para enseñar la Biblia. Así que todo cristiano maduro tiene o debe tener un interés personal en aprender a leer y a enseñar la Biblia sabiamente. Conseguimos esto a través del estudio personal. Usted tiene que estudiar en su casa. Un estudio personal, hermano. Pero también, y tal vez de forma más precisa, mediante la proclamación y la enseñanza pública de la iglesia. En las iglesias hay instituto bíblico. Tenemos que estudiar en los institutos. Hay que estudiar, hermano. Tenemos que prepararnos. A veces pensamos, y he escuchado muchas personas, muchos hermanos que dicen: oh, estamos tan saturados en estudio. Hay mucho estudio. Pero es importante. Tenemos que conocer la sana doctrina. Tenemos que saber quién es Dios. Tenemos que conocer los atributos de Dios. Porque si no llegamos a conocer a Dios, no podemos adorar a Dios. Porque no lo conocemos. La Escritura misma enseña que es capaz de prepararnos para toda buena obra. Y vamos a ver 2 de Timoteo 3:16. 2 de Timoteo 3:16. Dice la palabra así: toda la Escritura es inspirada por Dios
y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Y enseña que la transformación espiritual viene a través de nuestra renovación del entendimiento. Vamos a ver Romanos 12. Romanos 12, versículo 1 y 2. Vamos a ver cómo es renovada nuestro entendimiento. Romanos 12, 1 dice: así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. La palabra de Dios va a renovar nuestra mente. Vamos a pensar diferente. Ya no vamos a ser cristianos mediocres. La palabra de Dios va a renovarnos. Esto sucede a medida que nos sumergimos en la palabra. Cuando nos sumergimos en la sana doctrina. También es una barra. Mire, la sana doctrina es una barra protectora. Yo no sé cuántos han visto esos muros que ponen en las costas. En las costas ponen esos muros para que las olas no tumben una casa. Asimismo, la sana doctrina es una barra protectora importante para la lectura de la Biblia. Nos protege de deducir incorrectamente cosas inciertas de Dios. Para poder interpretar la palabra de Dios correctamente, necesitamos poner sobre la mesa lo que ya sabemos acerca de Dios según las Escrituras. Número 2. Para interpretar correctamente, necesitamos investigar la historia de la iglesia antigua, cómo interpretó ese tema que usted quiere enseñar. Y número 3, para interpretar correctamente la Biblia, usted tiene que buscar hermanos de las sanas doctrinas actuales y averiguar cómo ellos han interpretado el mismo tema. Cuando usted investiga lo que la Biblia dice, lo que dicen los antiguos, los hermanos antiguos, y lo que dicen los hermanos actuales respecto al tema que usted va a predicar, y esto coincide con su interpretación, es correcta. Pero si su interpretación no coincide con ninguno de ellos, usted está mal. Y tiene que buscar nuevamente la interpretación correcta. La sana doctrina nos enseña, o es una barrera protectora para que no prediquemos o enseñemos falsas doctrinas. Y si su interpretación coincide, entonces es buena. Con todo esto en mente, vamos a pensar un poco más en cómo la sana doctrina beneficia la lectura y la enseñanza de la Biblia. Primero, la sana doctrina nos prepara una visión general, y hasta una visión general nos ayuda a entender todos los detalles de la escritura, igualmente como lo haría un mapa en una zona geográfica. Yo le expliqué al principio que cuando uno estudia un mapa, uno en ese mapa ve ríos, mares, las costas, los cerros, y uno puede ver todo la región en ese mapa. Asimismo, la sana doctrina nos va a proporcionar una visión general. Cuando usted va a predicar una doctrina, la doctrina, un ejemplo, la doctrina vamos a hablar una sobre la santidad. Usted va a enseñar de la santidad. Usted tiene que escudriñar no solo un capítulo, ni solo un versículo. Por ejemplo, yo hoy estoy enseñando de la sana doctrina y tomé como referencia Tito 2:1, un solo versículo, es mi tema. Pero yo he tenido que estudiar desde Génesis hasta el Apocalipsis, que es la sana doctrina. Asimismo, cuando usted va a estudiar una doctrina de la Biblia,
tiene que estudiar desde Génesis hasta el Apocalipsis todo lo referente al tema que usted va a predicar. No puede agarrar un versículo y decir que esta es una doctrina. Un versículo no es doctrina. La palabra es la doctrina. Toda la palabra. Usted tiene que buscar el tema que usted va a enseñar o va a predicar. Tiene que buscarlo en toda la Biblia para que no se equivoque. Segundo, la sana doctrina actúa como un detector de minas. Una dieta equilibrada de sana doctrina puede detectar y desactivar pensamientos nuestros que no son bíblicos y las actitudes de que otra manera serían indetectables. A veces pensamos que estamos haciendo algo bueno, pero está mal. Nosotros no podemos predicar con nuestros sentimientos. Nosotros no podemos predicar con nuestro razonamiento. Nosotros tenemos que predicar con la palabra. Y cuando nosotros estamos estudiando la palabra al primero que le va a enseñar es al que está estudiando. Y el primero, cuando usted Dios le muestra la equivocación donde está usted, entonces usted puede enseñar a otros. Así que cuando usted estudia, hermano, la Biblia, la palabra de Dios, va a corregirlo. Número 3, la sana doctrina es una protección contra las falsas enseñanzas. No todo el que se llama maestro bíblico enseña realmente la Biblia. La Biblia afirma claramente que los falsos maestros serán siempre una amenaza para la iglesia. Vamos a buscar en el libro de Judas. El libro de Judas, el versículo 4, dice así: porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos, que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Hoy en día, hermano, hay iglesias que parecen de Dios, pero no son de Dios. Hoy en día muchos que se creen hijos de Dios y mueren van a amanecer o van a despertar en el infierno. Muchos que están yendo a las iglesias y creen que son salvos porque siguen a un hombre, no siguen la palabra, no siguen a Dios. Y el día que ellos mueran, si no se arrepienten, van a despertar lamentablemente en el infierno. Y se van a preguntar, pero si yo fui a la iglesia toda mi vida. Sí, fuiste a la iglesia, pero no te preparaste, no estudiaste la palabra. Yo estoy seguro, y usted que me escucha, si usted no lee la Biblia y está en una iglesia donde se enseña falsa doctrina, y usted desde hoy comienza a estudiar la palabra, usted se va a salir de esa iglesia y va a buscar una iglesia de la sana doctrina. Hágalo, estudie. No crea todo lo que le dicen. Tiene que estudiar. Hechos 17 habla sobre los de Berea. Berea, dice la Biblia, que eran hombres piadosos porque estudiaban la Biblia. Pablo le predicaba, pero ellos estaban con la Biblia, con la palabra, preocupados que no se le enseñara una falsa doctrina. Nosotros tenemos que estar preocupados. Tenemos que estar preocupados que seamos enseñados correctamente. Quiero decirle un ejemplo. Hace unos años yo hablaba con unos líderes de una iglesia que esta pareja eran líderes de una célula. Y comenzamos a hablar de la palabra y yo comencé a tocarle algunos temas de la palabra.
Y ellos me dicen, yo le toco un tema y ellos me dicen, ¿dónde está eso? Digo, todos no sabemos todo. Hay cosas que no lo sabemos. Entonces yo busqué la Biblia y digo, en tal lugar está. Y dice, sí. Y seguimos hablando y tocamos otro tema de la Biblia y ellos me dicen otra vez, ¿y eso dónde está? Ya me fui preocupando. Y así estuvimos hablando y cada vez que tocamos un tema de la Biblia, ellos me decían, ¿y eso dónde está? ¿Y eso dónde está? Entonces me di de cuenta que estos líderes no sabían nada, absolutamente nada de la Biblia. Y la pregunta que yo me hacía era, ¿cómo hay pastores que envían líderes inexpertos, líderes que no saben absolutamente nada, a administrar una célula o una casa de paz o una iglesia? Hermanos, cuando nosotros mandamos a misioneros a enseñar, no estamos mandando misioneros a los lugares esos, no. Estamos mandando el verdadero y poderoso evangelio de Jesucristo. Y si no enviamos personas preparadas, hermanos preparados, ellos van a llegar a ese lugar a enseñar falsas doctrinas y a construir sectas. ¿Qué es una secta? ¿Qué es una secta? Una secta es cuando no enseñamos la sana doctrina, cuando enseñamos otras cosas. Apocalipsis 22, 18 y 19 dice, el que quita a la profecía va a ser castigado, y el que pone a la profecía también va a ser castigado. Primera de Juan, capítulo 5, versículo 7, dice que 3 son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo y el Hijo, y el Espíritu. El Padre, el Verbo es el Hijo y el Espíritu Santo. Ellos 3 dan testimonio en el cielo. Cuando su doctrina se aparta de estos 3, está mal. Apocalipsis dice, 22, 18 dice que el que quita, muchas doctrinas dicen y enseñan que Jesucristo no es hijo de Dios. Esa es una secta. Muchos enseñan que el Espíritu Santo es una fuerza y no es Dios. Esa es una secta. Salga huyendo de ese lugar. Ese es el que quita. Ahora vamos a ver a los que ponen. Muchos dicen que para llegar al cielo necesitamos a un santo o a una virgen. Esa es una secta y es falso. El único camino al cielo es Jesucristo. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie, dice Jesús, nadie viene al Padre si no es por mí. Si usted muere hoy y quiere despertar en la presencia del Señor, salga huyendo de las sectas. Salga huyendo de las sectas. Y métase de lleno a la palabra de Dios. Estudie, ruéguele al Señor para que transforme su vida. Para que la transforme. Número 3, la sana doctrina es importante porque nos conduce a la santidad. Para poder crecer en santidad es crucial que entiendas la doctrina bíblica del pecado y veas tu vida a través de este lente. Una sana doctrina es un medio principal a través del cual los cristianos crecen en santidad, y la santidad es la meta de la sana doctrina. Vamos a ver nuevamente 2 de Timoteo 3:16. Dice la palabra, 2 de Timoteo 3:16, dice, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente, ¿qué cosa? Preparado para toda buena obra. Tenemos que ser instruidos por la palabra, por medio de la sana doctrina. ¿Te has dado cuenta? Toda la escritura es útil para instruir en justicia. Ser instruido en justicia es exactamente
lo que necesitamos. Vamos a ver Primera de Pedro 1:14. Primera de Pedro 1:14 nos enseña, hermano. Dice así. Dice, como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes tenías estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Porque Cristo está, sed santo porque yo soy santo. Y si invocáis por Padre aquel que sin excepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de nuestra peregrinación. Porque Dios es santo, debemos ser santos en todo lo que hacemos. Hermanos, pidamos el perdón y acerquémonos al trono de la gracia, arrepentidos. Esto quiere decir que debemos dejar atrás todas las pasiones y los deseos que no corresponden con nuestro conocimiento de Dios. Eso es lo que dice el versículo 14. Como hijo obediente, no os conforméis a los deseos que antes tenías en vuestra ignorancia. Además, ya que Dios juzga a todo el mundo con imparcialidad, debemos venir ante Él en reverente temor durante toda la vida. Versículo 17 dice, y si invocáis por Padre aquel que sin excepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos con temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Tenemos que conducirnos con temor. Dios es nuestro Padre, pero también es el juez de la humanidad. Por ello, debemos vivir a la luz de su justicia absoluta. Vamos a ver Primera de Juan, capítulo 3. Primera de Juan, capítulo 3, versículos 2 y 3. Dice la palabra, amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque lo veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Tenemos que la sana doctrina es importante porque nos lleva a la santidad. A la santidad. Número 4, la sana doctrina es importante porque nos enseña a vivir en amor. La gente en la actualidad a menudo piensa que el amor está pasado de moda. Hoy día se casan por interés y si no me siento bien, me divorcio. Y hemos llegado a creer que no existe el amor. Pero la Biblia no nos habla del amor del hombre, el amor sensual. La Biblia dice que Dios es amor. Primera de Juan 4:8 dice, Dios es amor. Primera de Juan 4:8. El amor en la Biblia es una cosa muy diferente. Para empezar, el amor puede ser exigido. La Biblia nos ordena a amar a Dios una y otra vez. Vamos a ver Deuteronomio 6, versículo 4 al 6. Dice la palabra del Señor, Deuteronomio 6, del 4 al 6 dice, oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán en tu o sobre tu corazón. Dios nos exige que lo amemos a Él nada más. Número 2, el amor de Dios como el amor de Dios debemos de amar al prójimo. Levítico 19:18. Levítico 19:18 dice la palabra del Señor de esta manera. Debemos de amar a nuestro prójimo. Dice, cualquiera que durmiere con mujer, no, 19, disculpa hermano, 19:18. No te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo,
sino que amarás a tu prójimo como a ti mismo, yo Jehová. Debemos amar a nuestro prójimo. Número 3, el amor de Dios nos enseña a amar a nuestros hermanos cristianos. Primera de Pedro 4:8. Vamos a buscarlo rapidito. Primera de Pedro 4:8. ¿Qué nos dice esta porción? La palabra del Señor dice y nos enseña. Primera de Pedro 4:8 dice: y ante todo, tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Vamos a ver Juan 13. El Evangelio de Juan, capítulo 13. Dice la palabra del Señor, versículos 34 y 35. Dice así, y les leo: un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuvieren amor los unos a los otros. ¿Qué más nos enseña el amor de Dios? Vamos a ver Romanos 12, versículo 19. ¿Qué nos enseña la palabra respecto al amor de Dios? Romanos 12, 19. Dice la palabra del Señor que debemos amar a nuestros enemigos. Dice: no os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer; si tuviere sed, dale de beber, pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. No seas vencido de lo malo, sino vence el bien, vence con el bien el mal. ¿Vieron, hermanos? El amor de Dios es diferente al amor del hombre. Debemos de amarnos, hermanos. La Biblia es la base de nuestro amor los unos por los otros. Une nuestros corazones en uno solo. Qué bonito cuando los hermanos se aman. Vamos a ver el número 5. La sana doctrina es importante porque nos mantiene unidos. La sana doctrina nos mantiene unidos. La unidad de la iglesia está fundamentada en la sana doctrina y fluye de ella. La sana doctrina no es solamente el fundamento de la unidad, es la restauradora de la unidad. No solamente provee el patrón para la unidad, ayuda a realinear una iglesia con el patrón cuando se ha torcido y ya ha perdido su forma original. Vamos a ver Efesios, hermanos. Efesios capítulo 4. Efesios 4 nos va a enseñar sobre la unidad. Del 1 al 6 dice la palabra: yo pues preso en el Señor os ruego que andéis como es digno de vocación, como fuisteis llamado, con toda humildad y mansedumbre, soportaos con paciencia los unos a los otros, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Un cuerpo, un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Qué lindo, hermano. Versículo 3 dice: solícitos en guardar la unidad del Espíritu. La unidad de la iglesia está fundamentada en la unidad de la fe. Por tanto, somos llamados a preservar el vínculo de la paz, que nos mantiene unidos, la unidad que el Espíritu nos ha dado, porque la iglesia es una sola. Somos llamados a ser uno. Hay una sola iglesia de Jesucristo. Solo hay una iglesia de Jesús. Hay una sola iglesia universal. Debemos de mantener esa unión en la iglesia universal. Hermanos, qué lindo cuando usted conoce un hermano de otro país o de otro lugar o de otra región que nunca ha visto. Pero el día que ustedes se conocen, el día que llegan a verse uno con el otro, es como que nos conocemos toda la vida. Eso es el vínculo de la fe.
que nos mantiene unidos. Pero, ¿qué rompe la unidad? Hay algo que rompe la unidad, hermano. Tristemente, demasiado a menudo nuestras iglesias no están unidas. Demasiado a menudo nos dividimos porque permitimos que la amargura, la envidia, el chisme, el orgullo, la rivalidad destrocen la unidad. Vamos a ver lo que dice Romanos. ¿Cómo usted sabe? ¿Cómo usted va a descubrir quién es un falso maestro? ¿Cómo usted va a descubrir quién está en contra de la unidad de la iglesia? La Biblia lo llama lobos rapaces. Vamos a ver qué dice Romanos 16. Romanos 16. Romanos 16, versículo del 17 al 20. Si ustedes leen arriba donde el título del capítulo dice saludos personales, el apóstol está despidiéndose de la iglesia de Roma. Es un capítulo de despedida, pero en esos capítulos de armonía, de despedida con los hermanos, toca un tema muy importante, y es el que vamos a hablar, cómo se rompe la unidad. Romanos 16, 17 dice: mas os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido, y que os apartéis. ¿Qué dice? Apartéis de ellos, porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a sus propios vientres, y con suaves palabras y lisonjas engañan los corazones de los ingenuos. Porque vuestra obediencia ha venido a ser notoria a todos. Así que me gozo de vosotros, pero quiero que seáis sabios para el bien e ingenuos para el mal. Y el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies. La gracia de vuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Hermanos, todo aquel que está haciendo división en la iglesia local donde usted pertenece es hijo de Satanás. Y la Biblia nos enseña que debemos apartarnos de ellos. Hermano, huya de esa gente. Apártese de esa gente. Si lo tiene en su celular, bórrelo. Huya, hermano. Porque esta gente que llevan división a la iglesia son enemigos de Dios. Y dice la Biblia, y el Dios de paz, ¿qué va a hacer? Aplastará en breve a Satanás bajo sus pies. Hermano, si usted sigue a una de esas personas, usted es igual a ellos. Usted es igual a ellos. Arrepiéntase. Busque la unidad de la iglesia. Ame a sus hermanos. Miren lo que dice Mateo 24, 24. Mateo 24, 24 dice así, y les leo. Pongan atención a este versículo. Dice: porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuese, escuche bien esto, si fuese posible, aún a los escogidos. Pero quiero decirle que a los escogidos no los van a engañar. ¿Quiénes son los escogidos? Vamos a ver quiénes son los escogidos. Juan, vamos al Evangelio de Juan, capítulo 10. El Evangelio de Juan 10, versículos 4 y 5 dice: y cuando ha sacado fuera todas las propias, está hablando de las ovejas, y cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas, y las ovejas le siguen. ¿Por qué? Porque conocen su voz, mas al extraño no seguirán, sino que huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. Si usted sigue al que causa división, usted no es oveja. Usted es un cabro que sigue a los lobos. Sea oveja del Señor. Sea oveja. No hay mucho tiempo. Podemos morir hoy. Y si yo muero hoy, quiero despertar en el paraíso. ¿Dónde vas a despertar tú? Si sigues a los lobos, si sigues a los que hacen división en las iglesias, vas a despertar en el infierno. Arrepiéntete.
Conclusión, hermano. Tito 2:1, que es el texto clave, dice, pero tú y yo, todos los que decimos que amamos a Dios, habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Debemos hablar. ¿Quieres tener gozo en Dios? Vive y ayuda a edificar la iglesia local. Aprende a leer y a enseñar la palabra correctamente. Busca y vive la santidad. Vive el amor de Dios y anhela la unidad. Y apártate de los que causan división. Entonces, entrégate al estudio de la sana doctrina y a vivir la vida que ella te señala. Y haz todo esto juntamente con los otros miembros de la iglesia. Tienes que reunirte, hermano. Debes de reunirte en una iglesia local. Si no lo estás haciendo, tienes que reunirte en una iglesia local. Y verás que a medida que tu gozo en Dios se derrama hacia otros, crecerá hacia una mejor plenitud. La sana doctrina sirve para la vida en la iglesia, para la vida de la iglesia y para mucho más. Dios te bendiga, hermano. Espero, hermano, que no olvides que debemos de vivir la sana doctrina, la poderosa palabra de Dios, la verdadera. No te dejes llevar por personas que destruyen la unidad de la iglesia. Vamos a despedirnos en oración. Padre celestial que estás en los cielos, Señor, te alabamos y te damos toda la gloria, Padre. Padre, tú eres nuestro Rey y nuestro Dios. Padre, tú nos dejaste este libro poderoso, la Biblia, tu palabra, que es un mapa donde vamos a ver todo lo que tú quieres que hagamos. Pero debemos de usar la sana doctrina. Debemos de estudiar por medio de la sana doctrina tu palabra. Padre, ayúdanos, Señor. Ayúdanos, Señor, a vivir la sana doctrina. A caminar, Señor, en lo que tú nos enseñas en tu palabra. Padre, si estamos equivocados, Padre, si alguien de los que oyen esta palabra están engañados, equivocados, ayúdalos, Padre, a entender que están mal y que tienen que arrepentirse y huir del lugar donde están. Buscar una iglesia con sana doctrina, donde puedan conocerte a ti, Padre Celestial, donde puedan conocer tus atributos, donde puedan conocer, Señor, todo lo referente a ti. Padre amado, gracias por cada una de las personas que me escuchan, por mis hermanos y por mis amigos. Padre, ayuda a mis hermanos a estudiar tu palabra por medio de la sana doctrina. Pero a los amigos que nos escuchan, a los que no te conocen, toca sus corazones. Llámalos, Señor. Regenera sus vidas. Regenéralos, Señor, para que ellos puedan reconocer sus pecados y ellos puedan llegar a un arrepentimiento. Padre, cambia su corazón de piedra y pon un corazón de carne en ellos, Señor. Padre, te lo rogamos, te lo pedimos, Padre, en el nombre poderoso de Jesucristo. Amén. Dios me lo bendiga. Un saludo cordial y un fuerte abrazo. Bendiciones.